que hable Osiris y nos platique él cuál es su tema, cuál fue su libro, por qué escribió el libro, y ya que lo escribió, pues para quién es, cómo se ve y cuánto cuesta, ¿no? Entonces, adelante, Osiris. Muchas gracias, mi estimado Alejandro. Un gusto estar aquí con ustedes. Precisamente hoy estaba platicando con una persona sobre el libro. Últimamente me ha tocado que voy a algún lugar y de repente, oh, mira, él escribió un libro. Y me preguntan un poquito sobre de qué es el libro, para qué, etcétera. Y bueno, les comienzo platicando un poquito de mí. Ahorita les voy a decir qué fue lo que me pasó, pero les comienzo platicando un poquito de mí. Yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones y me dedico al desarrollo de software. Tengo una empresa de desarrollo de software. Y entonces, ¿por qué escribir de política? ¿Por qué una persona que se dedica a la electrónica, al software, escribiría de política? Resulta que me he dado cuenta que tenemos poca visión, poca información sobre lo que es la política. Es triste que nos pensemos, la mayoría, que la política se trata de pelear, de discutir, de estar en contra de o a favor de defender, pero de forma totalmente dramática la corriente de nuestra preferencia, o de denostar y atacar totalmente a aquello que no es la corriente de nuestra preferencia. Y muchas personas incluso hasta discuten en círculos familiares. ¿A quién de ustedes no le ha tocado que en su círculo familiar de repente comiencen a discutir de una forma dramática por cuestiones de política? O en el círculo de amigos, resulta que comencé a platicar con unos amigos y dentro de nuestras charlas surgían estos temas de política. Y era un enfrentamiento brutal, frontal. Y luego, investigando un poco, tratando de responderles a mis amigos, me di cuenta que muchas veces tenemos una idea equivocada, no solamente de lo que es la política en sí, sino, por ejemplo, de las funciones que tiene cada cargo público. A final de cuentas, ¿qué es la política? La política existe en nuestras casas, existe en nuestros trabajos, existe en nuestros centros universitarios. La política no es solamente de partidos políticos. La política no es nada más que el partido político fulano, que el partido político perengano. La política no es sobre elecciones solamente. La política es ese arte de ponernos de acuerdo en algo sobre cómo va a funcionar nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, cómo va a funcionar la administración pública. De eso se trata la política. Y muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Viendo esto y viendo cuánto discutíamos, y viendo sobre todo el gran desconocimiento en general que hay sobre este tema de personas preparadas, no se diga de los que no lo están, pero de personas preparadas, pensé que era una necesidad. Y a mí me gusta la política, pero me gusta no el discutir que si tal partido, que si tal otro partido. Me gusta el análisis de las corrientes que hay. Me gusta el análisis de la filosofía que hay detrás de cada corriente. Me gusta el análisis de cómo se está utilizando el recurso público. Esa es la parte que a mí me gusta de la política. De mucho de lo que estuvimos platicando, de lo que se estuvo debatiendo, es que extraje algunas de esas conversaciones, las reordené y escribí el libro que se llama Guía Práctica para Votar. El día de hoy, les estaba comentando, estaba en una comida con otros empresarios y últimamente, les digo, nunca falta alguien que llega y que dice, ¡ay, mira, él escribió un libro! Me pregunta la persona de al lado y me dice,
oye, ¿y de qué es tu libro? ¿Cómo se llama? Le digo, se llama Guía Práctica para Votar. Dice, pero eso está muy fácil, ¿no? Vas y le marcas y lo metes a la urna. Él pensaba que el libro se trataba básicamente del método, o sea, del cómo introducir las boletas en la urna. Y ya comenzando a platicar con él, ya le dije, no se trata de cómo meter las boletas a la urna, se trata de todo lo que tenemos que razonar antes de marcar una opción de preferencia política en esa boleta que le vamos a meter a la urna. Se trata de conocer cada corriente política hacia dónde nos lleva. Otra de las cosas que a veces se confunde un poquito y que les voy a comentar de que no se trata el libro. El libro no se trata en ningún momento de expresar una preferencia política, porque la mayoría de los libros de política se tratan sobre eso, no sé si han leído alguno, pero la mayoría de los libros de política se tratan de defender un lado o de defender el otro, con todo lo que se pueda. Y no, esa no es la idea. La idea no es defender ni la izquierda, ni la derecha, ni el populismo, ni ninguna corriente política, ni tampoco de atacarla. Se trata de que conozcamos cómo están formadas cada una de estas corrientes, que conozcamos cuáles son los elementos que intervienen dentro de cada una de ellas, que conozcamos cómo es que se han ido formando y qué historia tienen, de dónde vienen y hacia dónde nos pueden llevar, que creo que es lo más importante, hacia dónde nos pueden llevar, qué ritmo, qué rumbo va a tomar si elegimos una corriente o si elegimos la otra. Eso creo que es lo más importante. Y también toca otro tema que es el profundo desconocimiento que tenemos de los puestos de la administración pública. No digo que todos, pero sí me ha tocado muchas personas que tienen un profundo desconocimiento de lo que hace el presidente de la República. ¿Cuáles son las funciones reales del presidente? ¿Cuántas y cuántas personas, a ver, platíquenme, cuántas y cuántas personas no conocen que creen que el presidente manda y dispone y lo que él manda y dispone es ley? Pues no es así. El presidente se tiene que sujetar también a la ley. Y su chamba puede ser muy diferente a la que muchos presidentes han hecho. ¿Qué es un diputado? ¿De qué nos sirven los diputados? ¿Para qué existen? ¿Qué hacen? ¿Qué es un senador? ¿Para qué existe? ¿Por qué hay tantos o por qué hay menos? ¿Qué pasa si hay más diputados? ¿Qué pasa si hay menos diputados? ¿Qué pasa si hay más senadores? ¿Qué pasa si hay menos senadores? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué hace un gobernador de un estado? ¿Qué hace un congreso local? ¿Qué hace un presidente municipal? ¿Para qué lo elegimos? ¿Qué es lo que sí puede y qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que sí debe y qué es lo que no debe hacer? Para que conozcamos y seamos ciudadanos mejor informados. Y eso es precisamente lo que responde esa primera pregunta. ¿Por qué una persona dedicada a la tecnología, que aparentemente está muy lejos de la política, por qué escribiría un libro de política? Pues porque no lo veo desde una visión política. Porque lo veo desde la visión del ciudadano común de la calle. Pero que como ciudadano, dentro de una democracia, tiene la responsabilidad de elegir correctamente, de ejercer el mayor pico de poder que tiene,
cada determinado tiempo de una forma responsable, porque lo veo como un ciudadano, porque este libro no es de un político a un pueblo. Este libro es de un ciudadano a otro ciudadano, de una persona a otra persona. Vamos dialogando, vamos platicando de política, pero de política, no de politiquería. Dejemos a un lado esos ataques, dejemos a un lado ese denostar a quien no piensa como nosotros, dejemos a un lado ese defender al político como si fuera un ídolo. Hay que evaluar como ciudadanos. Ellos están administrando nuestros recursos, los recursos de la ciudadanía. Ellos están administrando nuestro dinero. Eso es lo que están haciendo los políticos a final de cuentas. Los funcionarios públicos. Y los políticos pues pretenden ser funcionarios públicos. Tenemos que saber hacia dónde nos van a llevar. Pero tenemos que hablarnos entre ciudadanos, entre personas que no ambicionamos un cargo público, pero que sí queremos que nuestros recursos sean correctamente administrados, que sí queremos que los recursos que nosotros aportamos vía impuestos sean correctamente aplicados, que sí queremos que el trabajo por el cual les estamos pagando para que hagan sea el trabajo que en realidad desempeñen. Eso yo creo que es lo que sí queremos los ciudadanos. Así que en Guía Práctica para Votar vamos a ver esos principios básicos, vamos a ver esos principios fundamentales que nos llevan a tomar mejores decisiones políticas. Ese es el objetivo de Guía Práctica para Votar. El que el ciudadano común tenga una ruta en la cual pueda tomar una mejor decisión en la parte política que le corresponde. Esa parte política en la cual finalmente termina por tachar un logo de alguna corriente o partido político, de algún candidato, y está eligiendo que ese candidato se convierta en funcionario público. ¿En dónde lo encuentran? Pues en Amazon, amazon.com, amazon.com.mx, y cuesta algo así como 150 pesos la versión digital, y cuesta algo así como 200 pesos, 230 pesos la versión impresa. Les llega como en 15 días, dependiendo de lo que quieran. La versión digital pues está muy práctica porque la pueden leer en su mismo celular. Y es un libro que nos lleva a reflexionar. Y es un libro que espero, y lo hice con la intención de que incida en esa educación que nos falta muchas veces a las personas educadas. Esa educación sobre cómo tener una mejor elección cuando llegue el momento. Quedo abierto a sus preguntas, con mucho gusto les responderé. Creo que nos quedan por ahí 6 minutos y estoy abierto a cualquier pregunta que haya surgido entre el público. Mi estimado Alejandro, te cedo el control. Muy bien, Osiris. Pues mira, acá en el chat de YouTube, Román Rosales dice: felicidades para Osiris Sandoval por la recomendación tan clara en su libro para votar inteligentemente. Entonces, bueno, esa fue como una felicitación. Sí, muchas gracias a Román. Un abrazo. Sí, ahora, como dijiste, si alguien más tiene alguna duda, pues adelante, ¿no? Este es el momento, pueden escribirlo ahí por el chat y listo. Ahora, mientras se animan a preguntar, como todavía faltan por ahí poquito más de 4 minutos, Osiris, me gustaría que le comentaras a la gente, porque alguien diría, no, seguramente ese libro salió, y pues quién sabe dónde se haya vendido, ¿no? ¿Te acuerdas que tú me platicaste que se ha vendido hasta en otros países? Por si quieres comentar hasta dónde ha llegado. De hecho, es muy curioso, Alejandro. Vendo más libros en otros países que precisamente en México. Hubo por ahí algunos procesos electorales en Canadá
y compraron mucho libro en Canadá, a muchos canadienses, y es curioso por la barrera del lenguaje, porque el libro está en español obviamente, y yo pensaría que por la barrera del lenguaje, pues no lo iban a comprar en Canadá, lo han comprado mucho en Canadá. Ahora que vino la elección de Biden, lo estuvieron comprando en Estados Unidos, no sé si hispanos o personas de habla inglesa, pero las principales ventas son Canadá y Estados Unidos, y bueno, en tercer lugar obviamente México, nuestro país. Sí, sí, eso es interesante porque a lo mejor alguien de aquí nos está escuchando fuera de México y puede pensar que, bueno, pues como seguramente habla de la estructura mexicana, pues a lo mejor a mí no me va a interesar, pero resulta que como son estructuras parecidas en todos lados, pues yo diría que sí, ¿no? ¿Cómo ves? Son estructuras muy similares, sí. Obviamente, pues hay distintos grados de gobierno y distintas responsabilidades específicas en cada país, pero las estructuras y las corrientes son muy similares, sobre todo en lo que es América Latina. Y Canadá es un poco diferente de estructura, pero pues, a final de cuentas parece ser que sí les está interesando la parte de las corrientes para tomar una mejor decisión en ese sentido. Sí, eso está muy bien y pues puede también que sea una oportunidad, ¿no? Si se está leyendo, obviamente hay paisanos en todos lados, afortunadamente, pero si se está leyendo en otros lados, a lo mejor conviene luego que saques la versión inglesa, ¿no, Osiris? Para ver qué pasa con los que nacieron de varias generaciones ahí, los que no hablan español. Para los que no hablan español, sí. No sé si utilizan alguna función de traducción o si realmente pues, son personas que hablan español, ¿verdad? Porque está ahí esa parte de la barrera del idioma. Sí, fíjate, eso está interesante. Nunca he intentado abrir un libro en Amazon Digital y pedirle que cambie el idioma. Lo voy a intentar, capaz de que está la opción y no sabemos. Sería algo interesante, fíjate, Sí. porque sí es mucha la diferencia de ventas. En Canadá principalmente es donde más se está vendiendo y en Estados Unidos en segundo lugar. Así es. Pues bien, entonces, pues todavía tenemos por aquí varias personas conectadas en YouTube. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a Osiris o comentar algo? Sí, puede ser del libro o puede ser de su experiencia al desarrollar el libro también. Incluso de mi vida personal, no hay problema. ¿A qué hora sale por el pan y todo, no? Precisamente, ahorita, justo antes de empezar, pasó el pan aquí. Tuve que salir a decirle, porque luego grita pan. Sí. No, y lo bueno que a esta hora ya está la cosa más tranquila, ¿no? Pero ahorita que andamos, desde casa o home office, las reuniones son muy, muy impredecibles, ¿no? De repente en la mañana estás entrevistando a alguien y por ahí se escucha el del agua, el de la basura, etcétera. Sí, sí pasa. Pero no, parece que hoy no decidieron no pasar. Muy bien. Bien, pues felicidades, Osiris, por tu libro, ese de la guía práctica para votar. Como dijiste, lo pueden buscar en Amazon, en cualquiera de los dos formatos. Y aprovechando que queda algo así como un minutito, poquito menos, coméntanos, aprovechando, tú tienes otro libro también, ¿no? Sí, de hecho, hay otro libro que se llama Las razones del martillo. En Las razones del martillo analizo desde una forma pragmática las marchas, manifestaciones, huelgas, todo ese tipo de eventos, y se llama Las razones del martillo porque precisamente en un contexto social, el arreglar las cosas mediante esos mecanismos es como arreglar las cosas con martillazos. Si tratamos de clavar un clavo, funcionan muy bien. Si tratamos de reparar una taza, funcionan muy mal. Y hay que ver cuándo sí y cuándo no. Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Osiris, y a las personas, pues ya saben, puedes poner tu correo por ahí en el chat de YouTube en una oportunidad, Osiris, para que la gente, si quiere comunicarse contigo, o puedes decir ahorita cuál es tu correo o algún medio que se comuniquen contigo. Miren, a mí me encuentran en osiris.mx. Ahí está.
en internet o en osiris.mx. Ahí voy a estar casi siempre, excepto ahorita que estamos en la conferencia. Claro, pues osiris.mx en internet, y ahí lo encuentran para cualquier cosa relacionada a los libros que tiene o a los servicios que da. Ahí se van a enterar también.